vamos a presentar a nuestro último ponente del día de hoy, de esta primera jornada, el licenciado Ángel Eduardo Martínez Aguilar. Él es licenciado en Psicología por la FE Zaragoza. Sus principales intereses han estado enfocados en la reflexión crítica, fundamentos y postulados en la epistemología de los modelos psicológicos, en la filosofía de la ciencia y el lenguaje. De igual manera, ha intentado buscar alternativas en la literatura y la filosofía para comprender mejor el quehacer del psicólogo y vincularlo a una práctica más cercana a la experiencia de las personas. Complementando con ello, ha tomado algunos cursos y diplomados de filosofía, terapia sistémica y narrativa. Y para finalizar, también tenemos que señalar que parte de su experiencia psicológica ha estado vinculada al trabajo con niños y adolescentes de capacidades diferentes en distintos colegios e instituciones de la Ciudad de México. Él nos presenta la ponencia Diálogo entre realidades, reflexiones en torno a la práctica sistémica y posmoderna. Un aplauso para nuestro ponente, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada agradezco la invitación de poder estar aquí. Bueno, quisiera como invitarlos a que vayan a tener una conversación extraña conmigo. Creo que de alguna forma es mi sello personal también. Me gustaría precisamente, como el título indica, ver esto como un diálogo, una interacción entre ideas, y solamente eso. Hablo principalmente desde mi experiencia. Cuando yo era estudiante de la FE Zaragoza, siempre me interesó mucho cuando veíamos un tema, desde dónde lo estábamos viendo, o creo que lo diré de otra forma, como qué cosas a veces no se decían sobre ese tema que estaban implicados alrededor, por así llamarlo, ¿no? Y creo que fue lo que principalmente me llevó como a interesarme en todo este análisis del lenguaje, del discurso, de los trazos, que al fin y al cabo siempre están ahí, pero que a veces no nos detenemos a verlos, ¿no? Entonces, bueno, algo que tengo que hacer es como hablar de la complejidad de lo que es el tema filosófico, porque hay muchas, voy a decirlo así, limitantes. Una es que hay diferencias en posiciones y fundamentos, es decir, cuando alguien ya tiene una filosofía marcada dentro de una doctrina, tiene cierta concepción del mundo, y eso implica al mismo tiempo una descalificación de otra. Entonces, siempre de alguna forma todos tenemos, por nuestra experiencia personal, un posicionamiento distinto. Otra cosa es la limitación del lenguaje, es decir, el lenguaje en sí mismo ya nos está permitiendo una acotación de lo que es posible expresar, y eso genera que algunas ideas puedan ser dichas y otras no. Y otra también, pues de alguna forma, es la particularidad del contexto histórico, social que estamos. Todos, por ejemplo, ahorita estamos en una universidad, o estamos como de alguna forma todos metidos en aspectos académicos o de reflexión en relación a la clínica. Entonces eso hace que las cosas que digamos o no tienen como un cierto sello, y que solo en esa forma de verlo también cobren un sentido, o que alrededor de eso es que tiene como un fundamento. Bueno, siempre me llega como a la mente esta pregunta, ¿no? Como que actualmente en nuestra sociedad la mayoría de cosas que vivimos son meramente pragmáticas, o sea, vivimos pues usualmente sin preguntarnos exactamente si existimos o no, o si realmente lo que está sucediendo ahora es solo algo real, o fabulosamente como una potencia pasado, algo ficticio. Pero realmente yo pienso que el cuestionamiento crítico de nuestro conocimiento, e incluso la cuestión ética, es lo que lleva a un perfeccionamiento no solo de la práctica clínica, sino de los modelos que vamos conllevando cada vez, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre los fundamentos, pues a mí me pasaba también cuando era estudiante más joven, ¿no? Decía como, ok, ¿cómo estableces esta verdad, o de alguna forma esto que llamábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿qué historia lleva el psicoanálisis? ¿Qué historia lleva el sistémico? ¿Cómo es que llegaron a crear estos conceptos? O sea, siempre toda esta cuestión a mí, en lo personal, siempre me ha llamado mucho la atención, porque conlleva no solamente este ejercicio crítico y reflexión,
sino que de alguna forma, o al menos pienso yo, también perfecciona la ejecución de la misma clínica. Bueno, también esto conlleva que innegablemente después de una reflexión creo que implica algo personal, es decir, nuestras formas de existir en el mundo, ¿no? De qué forma yo como persona, al saber esto, afecta lo que hago, lo que pienso, mi relación con mi familia, con mis amigos. O sea, eso para mí es como algo muy interesante porque a veces pareciera como que hay un pequeño mundo de académicos donde esto tiene sentido, pero ¿qué pasa con todo ese impacto alrededor de, ¿no? Digamos, es como si lanzaras una piedra en el agua y va creando ondas alrededor. ¿Qué pasa con, o sea, a lo mejor podemos ver el impacto inmediato, pero ¿qué va sucediendo con las ondas posteriores, ¿no? Bueno, voy a intentar ser un poco más rápido porque todavía falta mucho. Bueno, y algo que yo me di cuenta, al menos yo lo sostengo, es que es la filosofía la que dictamina qué es lo que existe o no. Es decir, usualmente alguien me podría decir como esto es una botella, ¿no? Y sería algo innegable por nuestra tradición que vivimos. Obviamente todos compartimos el mismo idioma, todos sabemos que esto es un objeto, pero eso hasta cierto punto tiene una historia y ese tipo de argumentos y conceptos que de alguna forma siempre están implícitos en nuestro hablar y pensar, también tienen un contexto, ¿no? Algo que también me pasaba mucho y me sigue pasando, incluso yo diría como algo personal, es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos aproximarnos a lo humano, a las vivencias humanas? Por ejemplo, aquí hay como distintos o sentires de personas, ¿no? Esta es como una chica, una niña después de la guerra. Este es un monje budista que es muy famoso porque se incendió cuando ejército chino invadió el Tíbet, ¿no? Estos son unos monjes shivaístas que son muy famosos, se llaman sadhus, ¿no? Son algo muy distinto al intelectual occidental, por así decirlo, ¿no? Fuera del sistema de castas de la India. Y bueno, el enamoramiento también, ¿no? O sea, siempre como que tenemos este quehacer, ¿no? Que observamos algo en la vida y yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Y bueno, justamente, ¿no? Esta pregunta de cómo es que clasificamos, o más bien me pregunto si estamos siendo conscientes de qué estamos clasificando y de qué forma, ¿no? Y bueno, de qué forma también desciframos la experiencia del otro. Ahorita en este foro pues sería como muy, o creo que algo que la mayoría estaremos de acuerdo es que el lenguaje nos ayuda, ¿no? Pero también yo me pregunto si puede haber algo fuera de eso, no lo sé con certeza. Bueno, también algo que, y aquí ya creo que va a entrar en un tema que yo me lo tomaba muy personal, y es algo que fui y sigo investigando, es si todo lo que hacen las personas es explicable para el otro. Es decir, yo cuando veo todas estas experiencias de las personas en la vida cotidiana, no forzosamente siendo tan lejanas, me pregunto si existe esto, o sea, si es posible explicarlo y desde qué punto, ¿no? Y aquí pues ya vamos a entrar en un tema un poco más filosófico, ¿no? Que va a ser los criterios de causalidad. Y bueno, por último, y en un tema ético, diría como si somos conscientes de esta clasificación y sus efectos que estamos haciendo constantemente. Si yo me doy cuenta de que el que yo le diga a alguien en estas mismas clasificaciones de los modos psíquicos que es un neurótico o temas como el inconsciente, ¿qué está generando en esa persona? Si nosotros también viene haciendo como un poco voy a decirlo así, como este diálogo infinito, ¿no? De que la interacción genera algo y empieza a generar respuestas infinitas, ¿no? Bueno, este es un tema que yo particularmente también me interesa mucho porque me di cuenta que de alguna forma todos los modelos clásicos en psicología compartían esto que es el determinismo causal, ¿no? ¿Qué es el determinismo causal? Sería la pregunta, ¿no? Sería muy largo hablar como de este concepto, es un concepto muy grande, pero en general podemos decir que cuando apelamos a la experiencia y a los sentidos, es decir, ahorita que yo estoy hablando y que me están viendo, de alguna forma esa información está siendo procesada, ¿no? Entonces, partimos, por así decirlo, de que lo que está pasando está siendo interpretado y eso de alguna forma
parte del mundo natural, es decir, empieza a ver como en esta forma de epistemología clásica un observador y un objeto, ¿no? Entonces, esta interacción del mundo natural es lo que generó en una forma clásica los modelos, ¿no? Para entenderlo, no es que el terapeuta cree en una forma clásica de verlo, la neurosis, la psicosis, en fin, sino que él solo observa un fenómeno natural que existe, ¿no? Y bueno, otro principio, digamos, de la forma de entender el determinismo es que el razonamiento, es decir, no solo es que existan leyes causales, sino que también el razonamiento es capaz de descifrarlo, ¿no? Y bueno, de esta forma llegó algo como muchos pensadores clásicos lo llamaban como el principio de causal universal, ¿no? Que es aquel que propone que todo el mundo y el universo es uniforme y constante. Pensemos como en los modelos más clásicos de ciencia, creaban este tipo como de leyes, de nada se crea, se destruye, eso se transforma, o muchas teorías clásicas. No generalizaría tampoco, porque siempre ha habido, por así decirlo, teorías que han hecho contrapeso dentro de las mismas tradiciones, pero sí es cierto que esto fue un ideal en mucho tiempo. Entonces, el principio causal universal afirma que la naturaleza es uniforme y constante y donde nada puede ser espontáneo ni emergente. De ahí se aplicaba el axioma de Lucrecio de que nada se puede crear de la nada. Es decir, que todo lo que ha llegado hasta ahora, y lo vemos, digamos, en las metodologías más clásicas, cuando hablas como de una hipótesis causal, nada puede provenir de nada. Es decir, todo el presente es un producto del pasado, ¿no? Entonces, este es, digamos, el principio de muchos siglos de filosofía, es un refinamiento increíble realmente. Pero bueno, entonces de esta forma podemos decir que el mundo es esta metáfora de una película, ¿no? Donde tú llegas a la trama presente sumando de alguna forma las tramas anteriores y el futuro solamente será una secuencia de esa misma trama presente, ¿no? Bueno, siempre hay un tema social implicado en todo esto, que es que tanto la ciencia y, digamos, más allá del tema académico, la sociedad valora mucho la seriedad y la precisión. Y eso creo que sigue siendo una constante, ¿no? O sea, se sigue valorando mucho la exactitud, la precisión, incluso y más en los modelos científicos, ¿no? Si no tienen eso, es prácticamente algo que no puede considerarse ciencia, ¿no? De esta forma nace este proyecto de modernidad con todo esto, ¿no? En donde pues se pensaba que un conocimiento racional, ordenado y universal, que es el método científico, era la mejor forma de comprender a dichas leyes y obviamente los humanos, a nosotros como psicólogos, dentro de esas leyes, ¿no? Esto generó un impacto social que fue crear mediciones y clasificaciones, ¿no? Aquí están prácticamente pues la psicofisiología, los modelos más clásicos, ¿no? Donde existía esa observación llevaba métodos, esos métodos de investigación pues llevaba leyes y esas leyes al fin y al cabo pues había un procedimiento empírico para su mismo refinamiento. Y bueno, este principio de que la técnica es el dominio de la naturaleza, todavía si lo pensamos mucho, lo que intentamos es obtener una técnica para el dominio de la naturaleza, ¿no? Esto tiene un fuerte impacto ético, e incluso en la psicología tiene un impacto social, ¿no? O sea, esto lo voy a dejar para después, ese postulado, ¿no? Y pues al mismo tiempo genera esto un prototipo del humano, ¿no? Donde pues obviamente, digamos, un ciudadano, bueno, todavía no existía este concepto de ciudadano, pero una persona que fuera ordenada, responsable, obediente, pues era la que mejor se iba a incorporar a su contexto social y a sobresalir, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Los roles sociales en esto implicados, ¿no? Con valores éticos, que implicaba la naturaleza humana, y de ahí empiezan todos los cuestionamientos, ¿no? De la esencia del hombre, la esencia de la mujer. O sea, si yo viera esto, lo vería como un mito de alguna forma, ¿no? Donde se inserta todo y que tampoco podría yo decir que estoy exento de ello, porque la modernidad de alguna forma sigue en ello. Pero de alguna forma pues vivimos con estos como macroideales, o están presentes constantemente en nuestro actuar, ¿no? Y bueno, lo que es interesante ya para mí es qué pasa con todo lo que no entra en eso. Es decir, empieza esta censura y patologización, ¿no? De todo lo que es llamado irracional, inestable o imaginario, ¿no? O sea, empezamos a entender que entonces, o sea, la razón, después de Kant, pues empieza como este principio de razón suficiente,
Y entonces es esta forma de conocimiento la que nos llevará a una correcta solución de los problemas, y a su vez esto pues va a generar un mejor estadio social, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden cumplir con todo este prototipo, con todo este proyecto de modernidad? Pues simplemente pues serán rechazados y aislados, ¿no? Bueno, como decía, digamos, esta forma un tanto positivista de ver la historia y los modelos como en la misma psicología. Hay algo que debo aclarar también, es que esto es en un inicio, los modelos no se quedaron estáticos ni continuaron sin un cuestionamiento crítico de todo esto, pero sí sigue habiendo postulados que se mantienen, ¿no? Y bueno, esto generó pues digamos esta forma o esta aspiración de los modelos psicológicos de buscar una universalidad en todo ello, fuera la experiencia de algo interpretativo, ¿no? O sea, buscaban esta medición y precisión, como decía. Entonces también algo que les decía era como que esto es una característica solamente de a lo mucho la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero al fin y al cabo esos postulados y muchas de esas ideas siguen siendo fuertes en la actualidad, ¿no? Algo que también al menos que caracterizó al conductismo pues fue la renuncia al mentalismo, ¿no? Al no ser una variable que pueda comprobarse, simplemente se desecha, ¿no? Otra, como decía también, es la limitación al campo visible y observable. Por eso es que los sentidos, se hace un imperfeccionamiento de las técnicas de observación, por eso, porque de alguna forma la observación es el método, no solamente con esto hablo de los sentidos, sino la observación en ese sentido empírico es el método para llegar a la comprensión, ¿no? Y bueno, todo esto sumado nos se llevó a la aspiración del uso de experimentos a laboratorio, ¿no? Con variables controlados, con diseños experimentales y bueno, toda esta otra parte, ¿no? También algo que fue importante es que esto se generó usualmente en las ciencias naturales, es decir, hubo voy a decirlo, una traslación de los métodos de las ciencias naturales a la psicología, y de ahí se pensaba que se partía por los mismos principios universales, ¿no? Y todavía creo que he escuchado constantemente que no puede como existir algo fuera de las leyes naturales, o por así decirlo. Y bueno, esto yo sí me lo sigo preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo es que debemos abordar las emociones, ¿no? Si me lo preguntaría mucho, muchos predisponerían a que las emociones pues son una adaptación al ambiente o son un proceso fisiológico, ¿no? También yo me cuestionaría si también son algo a priori socialmente. Todo esto, como decía, ¿no? Tiene un contexto o una historia, por así decirlo. Incluso el poder formular esas preguntas entras dentro de ese mismo sentido. Bueno, también algo que en contraposición a los modelos sistémicos es que el humano era entendido como algo estático, ¿no? Es decir, y eso pasaba mucho en el psicoanálisis, ¿no? Los individuos eran entendidos simplemente como individuos que se juntaban, pero cada quien de alguna forma vivía aislado en sus propias percepciones y pensamientos, ¿no? Y bueno, es justo en esta tradición de modelos de la modernidad, por así llamarlos, es que pues nacieron estos conceptos, ¿no? Como cognición, instinto, personalidad, que pues son parte de nuestra jerga común, por así decirlo, ¿no? Pero yo me pregunto si de nuevo, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo lo sé también, conscientes de toda esta historia que carga simplemente una palabra, ¿no? Bueno, entonces pues se buscaba en un inicio pues esta universalidad fuera del contexto y de un marco interpretativo, ¿no? Entonces pues para resumirlo, estos modelos pues buscaban pues todo esto, ¿no? Algo que para mí fue como interesante descubrir fueron los puntos de quiebre de esta causalidad lineal, ¿no? Algo que quiero decir es que no quiere decir que la causalidad lineal no existe. O sea, eso creo que también lo quisiera dejar muy en claro, ¿no? No quiere decir que las leyes de Newton o no sé, los principios de química dejen de tener la validez, por así decirlo, ¿no? Pero sí empieza, yo diría, a complejizarse el tema, ya no ser tan sencillo simplemente, ¿no? Bueno, uno de estos puntos principales de quiebre empiezan a surgir como en principios como la termodinámica, la mecánica cuántica y las ciencias sociales, solamente para citar algunos, ¿no? No sé, o sea, cuando te empiezas a adentrar como en esto, empiezas a conocer otros temas, ¿no? Otros conceptos como azar, como caos. Entonces, pues bueno,
Esto fue haciendo que se deterioraran pues principalmente estas formas de entender como el universo en una forma determinista, ¿no? Y bueno, si el determinismo fuera verdadero, no podría existir una pluralidad y contradicción en la vida. Es decir, solamente existiría una verdad absoluta y solamente habría aproximaciones sucesivas, ¿no? En lo que se llamaba como en este conocimiento acumulativo de la ciencia, ¿no? Sin embargo, si se piensa más a fondo, este mismo determinismo, por así decirlo, es absurdo o en un sentido más amplio sería anticientífico, ¿no? Porque pues no permitiría el mismo avance ni el mismo proceso. Algo que también empezó a generarse fueron la determinación de modelos indeterministas, ¿no? ¿Qué sería importante decir? Creo que hace rato se dijo y también comparto eso yo. No se trata de que sustituya simplemente el determinismo por el indeterminismo, ¿no? Sino que, y quizás eso lo llevaré ya a un plano más sistémico, a lo mejor sí es posible, o al menos a mí el sistémico me sirvió para adherir toda esta jerga de conceptos. Voy a decir más adelante por qué. Porque a lo mejor puede existir alternancia en la naturaleza entre lo que es el determinismo y el indeterminismo. Entonces, no simplemente se trata como de que las leyes causales sean constantes todo el tiempo, van a ser verdaderas todo el tiempo, sino que a lo mejor, y eso también es una duda para mí, algo sucede en donde no simplemente se cumple todo el tiempo, en todo momento. Y bueno, creo que esta pregunta pues es de por qué surge la epistemología, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar como constantemente revisando tanto mis postulados, mis teorías, en fin, ¿no? La perspectiva cibernética para mí en ese sentido fue como un abanico de posibilidades y lo sigue siendo, ¿no? No solo la perspectiva cibernética, sino también posteriormente como el postestructuralismo y las visiones postmodernas, ¿no? También yo lo acotaría ahí con comillas, porque son conceptos que son muy amplios. Y bueno, básicamente pues ya desde una perspectiva pues más cibernética, este determinismo se va rompiendo, ¿no? Creo que más o menos hemos visto como por qué, o sea, más o menos les podría decir que el que tú impliques que un observador y un objeto están implícitos en el mismo concepto rompe la creencia de que el mundo natural está simplemente allá afuera y solamente tú eres un observador pasivo donde empiezas a decodificarlo, ¿no? Sino que se empieza a complejizar este problema y te empiezas a ir vinculando o bueno, empiezas a ser consciente de esta vinculación del observador con el objeto, ¿no? Y bueno, algo que también, a diferencia de los otros paradigmas, por así decirlo, es que cuando tú manejas la información sí se puede destruir, ¿no? Eso es algo que también, digamos, puede particularizar los paradigmas emergentes, que es que empiezan a tener leyes un poco más finas o más refinadas, ¿no? Si lo viéramos un poco en la otra, donde les decía, no sé, la materia no se crea y se destruye, solo se transforma. En cambio, cuando tú estás trabajando con la palabra de las personas, esta palabra sí es información, y esta información al fin y al cabo sí puede no llegar a remitirse nunca, ¿no? Entonces empieza a crearse otra serie de conceptos, otra serie de complejidad alrededor de todo esto, ¿no? Voy a decirlo así como que cada forma de filosofía o de alguna forma cada modelo va a tener una forma implícita de entender el universo o de vincularlo, ¿no? Como decía, como un poco en el universo cibernético, por así decirlo, todo es de alguna forma recursivo, ¿no? Es decir, que un orden implica al otro constantemente. No existe esta linealidad, ¿no? De un punto A a un punto B. Y esto, ahí el tiempo es un factor clave, ¿no? O sea, si se piensa constantemente, el tiempo es vinculado, como les decía, en el determinismo causal, como algo que sucede linealmente, ¿no? Del pasado vas al presente, del presente al futuro. Entonces esto es como una bisagra que llamaba Popper, ¿no? Pero bueno, ahorita no me va a dar tiempo de entrar a todo esto. También como en este libro de Bradford Kenny para mí fue una revelación porque yo traía como arrastrando todo esto y no sabía como dónde darle coherencia en los modelos. O sea, francamente decía, no, como que no podré ser yo nunca psicoterapeuta porque no me cuadra, no me es factible. Entonces, bueno, algo que también es como interesante es como en el orden cibernético, como les decía, una cosa implica la otra, ¿no? Rompe un poco esta visión lógica clásica donde hay una regresión al infinito, por así decirlo.
Es decir, la uña contiene el dedo la mano al brazo, ¿no? Y yo me preguntaría el brazo al cuerpo, el cuerpo después aquí, ¿no? Y así podrías ir pensando qué incluye qué, cómo van vinculándose esas conexiones y cómo eso de alguna forma pues siempre va a estar afectando a lo micro y lo macro, ¿no? Que también se vincula esto con las teorías del cambio. Bueno, este pues es un tema que, por así decirlo, sería como un axioma, también lo vería como del modelo sistémico, que es el trazado de puntuaciones y distinciones, ¿no? Ralph Kennedy definía esto y pues en ese sentido pues también se refiere, o yo lo vería como a una tradición muy empirista, ¿no? Es decir, una distinción es ya establecer un límite, por así decirlo, ¿no? Que yo de alguna forma el pensamiento siempre está cortando, si lo vemos en esta metáfora, ¿no? Hay una información y el pensamiento empieza a cortar esa información o esa naturaleza, ¿no? Pero de alguna forma ya sería una ley que empezaría a hacerse, ¿no? Esa sí sería quizá como en Descartes para los sistémicos, o yo lo veo así, que no se puede dudar de esas trazados de puntuaciones, ¿no? y de distinciones. La puntuación pues simplemente es el ordenamiento y la jerarquización de toda esta información, ¿no? O sea, son, por así decirlo, dos procesos. Uno es el corte y el otro es qué hago con ese corte, ¿no? ¿Dónde lo ordeno o dónde lo clasifico? Y bueno, creo que esto ya por la cuestión del tiempo, porque me gustaría como entrar a lo que sigo, ya más o menos hemos visto qué caracteriza a un modelo sistémico, ¿no? Que pues que es pragmático, a diferencia de otros modelos pues no es patologizante. Eso para mí tiene cuestiones éticas muy fuertes, ¿no? Que tú no llegues como por así decirlo, con los lentes de los trastornos o del DSM, en fin. Creo que para mí tiene un posicionamiento como terapeuta muy fuerte, ¿no? Que implica ver a la persona desde algo más o algo fuera de. Entonces, pues como decía, no es normativo. También yo, y creo que es algo que me gusta, es que siempre de alguna forma en los modelos y en el conocimiento existen prejuicios o tendencias políticas, ¿no? Y estas determinan forzosamente hacia dónde gira todo esto, ¿no? Entonces, algo que a mí me permite o me agrada trabajar con los modelos sistémicos es que no existen tanto estos prejuicios calificativos, ¿no? Entonces, otra cosa es que a diferencia es que también se centra en estas interacciones, como decía, ¿no? ¿Qué sucede con todo este movimiento? ¿Cómo voy a entender todo este movimiento? ¿Desde dónde? En fin, que quizás, no sé, si lo viéramos un poco desde otra forma de ver la filosofía, pues muchos lo llamarían como esta dialéctica, ¿no? Pero no quisiera entrar en conceptos de esa forma. Bueno, esto es lo que quería como que fuera mi tema principal de ponencia, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno. Aquí tenemos como a tres pensadores, Jacques Derrida, Michel Foucault y Wittgenstein, que pues es como algo que empieza a ver ya como en el diálogo entre realidades, ¿no? De alguna forma, todos estos modelos científicos fueron llevando un proceso histórico, ¿no? Se empezó con estas formas de positivismo, de alguna forma también ahí estuvo mezclado el marxismo, el empirismo, y fueron generando estas grandes filosofías, sus modelos y sus prácticas en la psicoterapia, ¿no? Psicoanálisis, la fenomenología también, claro, psicoanálisis, Gestalt, en fin, ¿no? Todos estos procesos, ¿no? Pero también llegó una crisis general, no solamente en los modelos psicológicos, sino que empieza a haber una crisis generalizada como en la filosofía en sí misma, por así llamarlo, ¿no? Ya el hombre, digamos, no se relacionaba solamente con una forma científica, ya no bastaba entender al hombre desde un animal biológico o desde una suma de reacciones o desde neuronas que interactúan y se autorreflexionan. O sea, ya de alguna forma todas esas formas de entenderse ya no bastaban, de alguna forma se estaba, yo lo veo así como escapando algo. O sea, entonces creo que en ese sentido estos tres pensadores intentaron dar como soluciones a toda esta complejidad que estaba viviéndose alrededor de la década de los 70, 60 más o menos, ¿no? Bueno, Wittgenstein es un poco anterior sobre la cuestión, ¿no? Siempre como que esta pregunta va a ser como de alguna forma eterna, pero no sé si también implicaría o qué implicaciones tendría en la práctica psicoterapéutica, ¿no? De si la realidad es algo objetivo o si es algo construido, ¿no? O sea, los posicionamientos que esto tendría para la persona serían muy amplios, ¿no? Y también diría qué haría con eso el terapeuta una vez que lo sabe o que asuma la posición. Y bueno, esto pues llevó a las pluralidades filosóficas, es decir, es gracias de alguna forma a esta reflexión crítica que se hace en todo esto interno que hay una pluralidad filosófica, que nosotros vamos a cuestionar ahorita todo esto, que se abre un foro, todo esto es
porque se permitió. O sea, si no hubiera existido toda esta estructura, no se permitiría todo esto. De alguna forma también es gracias a la modernidad, que la misma modernidad se fue cuestionando y fue abriéndose paso y dio pues tema a como, por así decirlo, a este mismo concepto de la posmodernidad y el postestructuralismo. Aquí hay algo con lo que también creo que diferencia, y es una diferencia grande, que es el constructivismo cognitivo y el socioconstruccionismo, ¿no? De alguna forma, en el construccionismo cognitivo, la realidad es una suma de sensaciones o de procesos fisiológicos. Es decir, es a través de la interacción, bueno, es a través de las estructuras orgánicas que yo voy como descifrando la realidad, ¿no? Entonces, de aquí hay incluso modelos sistémicos, ¿no? que están partiendo de esta postura, ¿no? Este constructivismo, que yo diría tiene un porcentaje fuerte o distante del socioconstructivismo, es que simplemente se sigue partiendo como de que, por así decirlo, el hombre es algo muy aislado, ¿no? Que los procesos fisiológicos, y actualmente dirías como cerebrales, son los que generan la realidad. O sea, en el socioconstructivismo yo diría que incluso diría que eso formaría parte de una historia, o eso seguiría siendo parte de un concepto o de un lenguaje nada más, ¿no? Pero eso sería un poco más complicado, ¿no? Entonces, fue a partir de todo este como cuestionamiento o rupturas en las formas de modelos que se llegó como a esta conclusión de que el lenguaje podía ser una forma de vía de conocimiento, ¿no? Y ahí también habría que ver el lenguaje entendido desde dónde, pero en ese sentido pues también es muy amplio las posturas que puedes tener con respecto a ello, ¿no? Si solamente el lenguaje se le ve como una función, en este caso el lenguaje pues para mí sí es como una construcción, ¿no? Que tiene una historia, en fin. Bueno, y ya una vez y bueno, es como ya como estableció lo anterior, ya como en las ciencias sociales o ya como voy a decirlo así, como ya tomando un posicionamiento de todo esto, pues una se abandona como toda esta postura, ¿no? Yo lo diría como que se renuncia a este ideal, voy a decirlo así, de la modernidad, donde tú puedas tener un conocimiento directo del mundo. Es decir, se decía que hay hechos, y los hechos a partir de las observaciones generan conocimiento, ¿no? Te das cuenta de que hay una gran historia en todo ese proceso, hay una infinidad de procesos en la construcción de qué pasa, por así decirlo, en todo esto. Entonces, pues el bueno, de alguna forma se da cuenta toda esta parte de las ciencias sociales, que no es posible una descripción objetiva del mundo, al menos, y también lo acoto de al menos desde este posicionamiento. Entonces, también se parte de que no es posible salirse de la experiencia propia, y que esta también nos determina con su propio lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje pues no solamente es como que, no es solamente que organiza, sino que construye el mundo. O sea, eso es como, también yo no, hay como que pondría un paréntesis y diría, ¿qué es el lenguaje? ¿No? O sea, solamente lo que se habla, o desde dónde, ¿no? Porque también viéndolo desde una forma sistémica, hay lenguaje que no es verbal, ¿no? Y eso de qué forma se interpreta, en fin. Y bueno, por medio pues, de todos estos procesos es que podemos organizar a nuestra experiencia, es que podemos hacer algo con lo que sucede en nosotros, ¿no? Y si se dan cuenta, sigo usando pronombres, sigo usando calificativos. Entonces, bueno, yo finalizaría como con estas preguntas, que creo que son de una fuerte influencia de Michael White o Jerry, entonces, que es como, ¿cómo es que explicamos nuestras vidas a nosotros mismos, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo nunca existe un lenguaje único, o todo lenguaje es lenguaje de alguien más también, ¿no? Entonces, pero cuando, por así decirlo, usemos este concepto de cómo es que nosotros hablamos de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pensamos? Y bueno, también es cómo intentamos explicarle nuestra vida a los demás, ¿no? O sea, y bueno, creo que esto pues sería todo mi parte. Ya estamos prácticamente sobre tiempo, pero tenemos tiempo para una preguntita, si alguien quisiera participar. De este lado. Hola, Angel, otra vez.
bueno, yo te conocí como estudiante en la carrera y sé que tuviste una fuerte reflexión personal, ¿no?, sobre tu permanencia en la carrera y todo esto, y afortunadamente tenemos un psicólogo de Zaragoza. Bueno, mi pregunta es, dentro de esta formación filosófica fuerte que tú tienes, que identifico claramente, y que dijiste hace rato en tu presentación que no dudaste de tu posibilidad de ser terapeuta, ¿no? Parece que ahora, también por la presentación de tu trabajo, de tu vida profesional, sé que acompañas, lo describes como un acompañamiento a niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes. Sí. ¿Cómo es, dónde sitúas actualmente esta práctica dentro de esta fuerte reflexión filosófica que tienes, ¿no? ¿Te orientas hacia alguna forma de terapia sistémica o postestructuralista, o no sé cómo le llamarías? Bueno, dame luz ahí. Voy a intentar como responder a esa pregunta, pero no sé si eso lo puedo hacer. Una es que pues, la terapia narrativa es la que personalmente más me marcó por muchas cuestiones. Una es que yo me daba cuenta que siempre había valores intrínsecos en los modelos clínicos, ¿no? Valores morales incluso. Entonces, eso para mí como que era un fuerte desafío, como que implicaba cómo debía ser una persona, cómo debía vivir esa misma vida, y al mismo tiempo otros valores, que lo que era correcto, lo que era incorrecto. Y la terapia yo la pensaba como que siempre de alguna forma implicaba una orientación hacia eso. No hablo de terapia sistémica, ¿eh? Porque por eso decía que en ese sentido a mí me agradó, porque no normalizaba, ¿no? La persona, por así decirlo, tenía al menos esa posibilidad. Pero decía que, y lo voy a decir así como me llega, es que, por ejemplo, a mí siempre me llamaba mucho la atención cómo de alguna forma había como, y sigo viéndolo, como conceptos que la mayoría de psicólogos no les, ya tenían como esta asociación previa, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, tal cosa es malo, ¿no? Y esto entra con los chicos de educación, capacidades diferentes, pero que era como que casi siempre ellos llegan como con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues han sido, y en este sentido, este concepto de Goffman, han sido estigmatizados, ¿no? Es decir, hay una normalidad a la que debes tender, y esa normalidad dicta, pues, como veíamos, ¿no? Todo este modelo de persona, ¿no? Que es, pues, muy grande, ¿no? O sea, hay una serie de valores que determinan a esos niños, ¿no? La terapia narrativa en ese sentido para mí fue como, voy a decirlo así, como un gran, y sigue siendo un gran viaje, porque no existía esta forma de entender a las personas desde esa misma normalidad. Es decir, usualmente a ti te llegan las personas como, debe hacer esto, debe lograr a esta edad hacer esto, como esta forma, ¿no? de vincular el desarrollo biológico con un desarrollo psicológico. Entonces, cuando yo como que empiezo como a usar toda esta parte, principalmente me gusta la terapia narrativa y al centro en soluciones, ¿no? Pero también, pues, digamos, o sea, también me gusta el orientado, o bueno, el estratégico. Veía que existía de alguna forma un alivio en estos chicos cuando podían como a su forma y a su modo llegar como al balance de ellos mismos. Voy a decirlo así, o sea, no es lo mismo medir como un nivel de aprendizaje de una persona sin estas condiciones a ellos mismos, pero cuando, digamos, quitas eso de por medio, o quitas, digamos, usando a Michel Foucault, de que los trastornos son continuos y que hay momentos donde esos trastornos, y lo pongo entre comillas, es el mismo concepto, no tienen esa constante, empieza a ver algo que para mí era muy interesante, y era que las personas como que llegan a lugares que usualmente no hubieran llegado de otra forma. Es decir, yo diría como que, no sé si decir que se reconstruye algo, también algo que no estoy peleado, o sea, no diría, no sé qué pasa en otras áreas de la neuropsicología o algo así, pero yo he observado que sí hay una reconstrucción no me gustaría hacer de nuevo esos conceptos, pero sí hay una reconstrucción de la memoria, o sea, en esas personas. Y no, o sea, yo francamente diría, no sé qué pasa con la palabra, con el lenguaje, que crea como esos paisajes que permiten a la persona crear esta conciencia y memoria, ¿no? Y bueno, no sé si puede responder como aún más o menos. Sí, claro, muchas gracias.